Ahora veremos cómo comprobar la circuitería de la señal de presión del múltiple de admisión. Si la luz comprobar motor indica un código de diagnóstico 2, existe una ruptura o un cortocircuito en la circuitería de la señal de presión del múltiple de admisión o circuitería de la señal PIM. Antes de comprobar la circuitería de la señal PIM, revisemos su operación. Este es el sensor de vacío. Y este es un modelo en corte. Un chip de silicón está instalado dentro de la cámara de vacío y la presión del múltiple actúa en este chip. Este es un IC híbrido o circuito integrado. Estudiemos el diagrama del circuito del sensor de vacío. El terminal de VCC del sensor de vacío recibe 5 voltios del circuito de la fuente de poder constante del ECU. La resistencia eléctrica del chip de silicón cambia en concordancia con la presión que actúa en el chip y además por los cambios en la presión del múltiple. Estos cambios en la resistencia son convertidos en cambios en voltaje y luego amplificados por el IC híbrido. Esta señal de voltaje es enviada al terminal PIM del ECU. Si consideramos que el chip de silicón y el IC híbrido en el sensor de vacío como una resistencia variable, la circuitería PIM es básicamente la misma que la circuitería eléctrica de la señal de posición del obturador o la circuitería VTA que hemos estudiado previamente. Además, la circuitería de la señal PIM puede ser comprobada básicamente de la misma manera como la circuitería de la señal VTA. Ahora veamos cómo inspeccionar. Cuando el ECU está enviando el voltaje estándar al terminal VCC del sensor de vacío, la siguiente comprobación que deberíamos hacer es medir el voltaje en el terminal PIM del ECU. Veamos cómo se efectúa esta comprobación. Primero conectamos un MITIVAC al sensor de vacío, como este. Luego medimos el voltaje entre los terminales PIM y E2 del ECU bajo la presión atmosférica ambiental y lo anotamos. Ahora, usando el MITIVAC, aplicamos vacío al sensor de vacío en pasos de 100 milímetros de mercurio hasta que llegue a 500 milímetros de mercurio y mida la caída del voltaje en cada paso. El sensor de vacío está en buenas condiciones y el voltaje cambia y concuerda con el valor especificado cada vez que es aplicado vacío durante la prueba. Si el voltaje en el terminal PIM no cambia, compruebe el cableado entre el sensor y el ECU. Si el cableado está en buenas condiciones, puede haber un problema en el sensor de vacío. ¿Qué pasaría si las señales PIM del sensor de vacío no son recibidas por el ECU?
Desconectemos el terminal PIM de conector del sensor de vacío y veamos qué sucede. Bien, lo que suponíamos, el motor arrancó de todas maneras. Esto muestra que las señales del sensor del vacío son esenciales al determinar la duración de la inyección de combustible básica. Como puede recordar, el motor puede marchar sin que el SU reciba esta señal. ¿Cómo es esto posible? El motor está marchando a velocidad de ralentí, aunque inestable. Incrementemos un poco la velocidad. El motor continúa marchando. ¿A qué se debe? Correcto, el motor está marchando sin la señal PIM del sensor de vacío debido a que está bajo el control del modo seguridad. Ahora veamos la señal de inyección en un osciloscopio. Esto muestra la señal de inyección en una operación normal del motor. La duración de la inyección varía al cambiar la velocidad del motor, como puede ver aquí. Ahora desconectamos el terminal PIM del conector del sensor de vacío. El motor está marchando en el modo seguridad. La duración de la inyección de combustible está fijada en una tasa constante. La cantidad de inyección no es el único ítem fijo en el modo seguridad. ¿Recuerda usted el otro? Sí, hemos aprendido que la sincronización del encendido también es fija en el modo seguridad. Veamos si esto es realmente así. En una operación normal de un motor, la sincronización del encendido cambiará al cambiar la velocidad del motor. Ahora desconectemos el terminal PIM del conector del sensor de vacío. La sincronización del encendido permanece a cerca de 10 grados antes del punto muerto superior, aun si la velocidad del motor cambia, como puede ver aquí.